Señor, venimos en esta hora con humildad delante de ti, reconociéndote que tú eres el único Dios soberano, y queremos pedirte que ahora nos permitas ver tu palabra y nos hables de nuestra vida, nos permitas salir de este lugar bendecidos, motivados, nos permitas salir, Señor, con una paz y una esperanza de saber que tú estás con nosotros. Gracias, Dios, porque tú, Señor, eres nuestro Dios y queremos que nos hables en esta hora. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de hoy se llama ¿Quién está escribiendo tu historia? Yo sé que en ocasiones leemos algún libro o vemos alguna película y generalmente las historias pues tienen capítulos, o los libros tienen capítulos, y hay algunos capítulos que cuando los empezamos a leer quizás nos quisiéramos saltar las siguientes páginas y entonces ir al final de la historia, y si es de una de esas historias románticas que a lo mejor les gustan a algunos de ustedes, pues ver el final feliz y cómo termina todo en armonía. Pero a veces pasan sucesos en esas historias que si pudiéramos a lo mejor adelantarle a la televisión o a las páginas que estamos leyendo y brincarnos así. Y en ocasiones en nuestras vidas también pasamos por tiempos difíciles, tiempos en los cuales pareciera que no hay esperanza, y a veces parece que esos tiempos, esos capítulos son muy largos. Y yo no sé ustedes, pero quizá alguno de ustedes está enfrentando en este momento, en esta etapa de su vida, alguna decisión muy importante, tan trascendental, que tienen miedo de dar ese paso y no saben realmente qué es lo que van a hacer. O algunos están quizá a lo mejor teniendo problemas, no sé, con la familia, aquí en algún otro país, y estamos tratando de entender qué es el plan de Dios para nuestra vida. Hay en ocasiones en estas etapas incertidumbre, o por lo general hay incertidumbre, hay quizá una desconfianza, temor, preocupación, ansiedad. Y bueno, yo quiero que ustedes sepan que no estamos solos, todos experimentamos eso, y estamos en confianza. Yo quisiera que levantaran algunos de ustedes, levantar la mano si alguien está pasando por un tiempo así, por un tiempo difícil en su vida, que está pasando por una etapa difícil. Ok, bueno, un buen grupo de nosotros. Yo quiero decirles en esta hora que confiemos en nuestra vida, la historia de nuestra vida, los siguientes capítulos de nuestra vida, al autor, al que es el autor de la creación, al que es el que creó todas las cosas, el que conoce las estrellas por nombre, el que sabe y el que nos conoce mejor de lo que nosotros pensamos. Debemos de confiarle nuestra vida, la historia de nuestra vida, a Jesús. Y eso es lo que quiero hablar en este momento, de que quizás estamos en un momento decisivo en nuestra vida y no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces queremos que confiemos, que en este momento salgamos de este lugar confiando de que el Señor va a escribir el resto de la historia, de que Él se va a encargar de lo que sigue, y no tenemos que estar con esa ansiedad. Y me llena de bendición ver la historia de la iglesia, de los primeros cristianos después de que el Señor Jesucristo ascendió. Y vamos a ver algunos pasajes muy rápido, pero no sé si ustedes se han preguntado, ahora su Biblia conmigo en el libro de Hechos, no sé si ustedes se han preguntado qué es lo que hacía que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, tuvieran éxito en su misión de extender el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hacía que ellos sirvieron al Señor con tanta pasión? Sin duda alguna también atravesaron la adversidad como quizá nosotros, y yo sé que peor que a lo mejor en nuestro tiempo. Y yo pensando en estas cosas, decía, bueno, la historia del libro de los Hechos realmente se le llama los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, creo que un nombre más correcto podríamos decir que son los Hechos del Espíritu Santo. Los Hechos del Espíritu Santo. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacía que la iglesia, los primeros cristianos, tuvieran tanto éxito en alcanzar a otros para Cristo, en extender el reino? ¿Qué era? Y entonces
me di cuenta que esta era una iglesia que permanecía en el Señor. Los primeros cristianos permanecían en el Señor, permanecieron en el Señor, y permanecieron de diferentes formas. Primero que nada, a través de la oración. Y yo quiero que en su casa, cuando llegue, empiece a ver esos pasajes, esos capítulos, y usted se da cuenta que la iglesia, los primeros cristianos, eran unos cristianos que oraban todo el tiempo. Podemos empezar ahí a ver, cuando se fue el Señor Jesucristo, les dijo que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se fueron a orar, y estuvieron quizá aproximadamente 10 días orando. En el capítulo 1, los versículos 3 en adelante, y dice en el versículo 14 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban orando en ese momento. Y sabemos que en el capítulo 2, antes de eso, después ellos dijeron, vamos a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo, porque tenemos que reemplazar a Judas. Y entonces ellos oraron pidiendo la dirección de Dios. Y después en el capítulo 2 dice que ellos estaban unánimes, estaban en oración, y vino el Espíritu Santo, descendió sobre ellos, y entonces ellos fueron transformados. Pedro salió y predicó con denuedo el Evangelio del Señor Jesucristo, y miles se convirtieron. Y ahí en Hechos capítulo 2, 42 dice la Biblia que ellos perseveraban, fíjense muy bien, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta palabra, perseveraban en la palabra. Y podemos ver muchos pasajes. Dice el capítulo 3, ¿a dónde se dirigían Pedro y Juan? Iban al templo. ¿A qué hora iban? A la hora de la oración. Y es cuando ellos sanan a un hombre. Y después de eso, después de haber sanado a un hombre, los religiosos, los principales, les pidieron y los amenazaron de que no hablaran en el nombre de Jesús. Y ellos salieron de ese lugar, fueron con la iglesia, y la iglesia empezó a orar en el capítulo 4, 24. Y ellos empezaron a orar al Señor y pidieron al Señor que los protegiera. Pidieron al Señor que no corrieran riesgo, ningún peligro. ¿Eso fue lo que pidieron? No. Ellos pidieron que el Señor les permitiera que con más denuedo ellos pudieran proclamar en la palabra del Señor. Y entonces fueron, dice ahí, todos llenos del Espíritu Santo. Y hay muchísimos pasajes de que hablan que ellos fueron una iglesia que oraba todo el tiempo, perseveraban en el Señor. Ellos, un último pasaje, hay muchos, pero un último pasaje ahí en Hechos capítulo 6. Dice que buscaron hombres idóneos para que pudieran atender a las mesas y servir. Y entonces dicen los apóstoles, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que la iglesia era una iglesia que oraba. La iglesia era una iglesia que permanecía en la palabra. Ellos estuvieron haciendo discípulos, iban a las diferentes, aquellos que iban cuando Pedro estaba ahí. Y entonces Cornelio recibió una visión, él estaba orando, y después Pedro también estaba orando, y entonces el Señor se manifestó y le dijo, manda a que traigan a Pedro, él les va a dar una palabra. Entonces fueron algunos hombres, trajeron a Pedro. En ese tanto, antes de que llegaran, él estaba teniendo una visión, y entonces en este tiempo de oración fue cuando se abrió el Evangelio para nosotros, para los gentiles. Una iglesia que oraba, no solamente un día a la semana, sino que se permanecía en oración. Una iglesia que predicaba el Evangelio con poder. Y ahora ustedes dirán, pues no todo fue realmente lindo para los primeros cristianos. Ahí en el capítulo Pedro y Juan fueron amenazados. En el capítulo 6 nos habla acerca de Esteban, que fue apedreado, asesinado. Después muchos de ellos fueron puestos en la cárcel. Jacobo es asesinado en el capítulo 12. En el capítulo 16 Pablo y Silas están encarcelados orando, y ellos están ahí proclamando al Señor, pero están encarcelados. Y aún así ellos cumplieron la misión. Y es por eso que a nosotros nos ha llegado el mensaje. Ellos se sometieron a la voluntad de Dios, permanecieron en el Señor en oración, en su palabra, y el Señor les ayudó a través de las pruebas, a través de los capítulos difíciles. Pero Él fue quien escribió esta historia.
Él fue quien escribió la historia. Y es por eso que nosotros ahora tenemos esta palabra. Ahora vamos ahora a Juan capítulo 15. Y eso fue como quizá la introducción para poder entender este pasaje. Esas son las palabras del Señor Jesucristo, y sin duda alguna el Espíritu Santo les ayudaba a recordar a los discípulos todo lo que el Señor Jesús les había enseñado. Entonces vamos de regreso a esta enseñanza que el Señor Jesús les está diciendo. Fíjense bien lo que dice. El Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la siguiente palabra? Léala conmigo. Dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Dígalo otra vez conmigo: permanecer en mí y yo en vosotros. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes, dice el Señor Jesucristo. Dice: así como una rama o un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué sucede cuando usted quiere podar un árbol y entonces corta una rama? Esa rama pierde la conexión con la vida y no se seca inmediatamente, pero ya no tiene vida y entonces se seca. Así dice el Señor: si no permanecen en mí, si no están conectados en mí, entonces no van a tener vida. Vuelve el Señor a decir: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se sacarán y los recogen y los echan en el fuego. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9 y 10: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Otra vez, permaneced en mí. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en mí. Se vuelve a repetir: permanezcan en mí. No pueden hacer nada separados de mí. Permanezcan en mí. Yo solamente soy el único que puedo dar vida. Permanezcan en mí. Ustedes pueden intentarlo con sus propias fuerzas, pero no van a poder llevar fruto, porque tienen que permanecer en mí. Permanezcan en mí, dice el Señor. Y no es una permanencia pasiva, de solamente decir: bueno, Señor, yo voy a permanecer en ti, voy a estar ahí sentado, esperando, no. Sino que el Señor nos manda a hacer una permanencia activa, de estar buscando en oración. Es por eso que los llevaba al principio el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que la iglesia hacía? Permanecía en el Señor, en su palabra, en oración, buscando la dirección del Espíritu Santo. Y entonces debemos nosotros de permanecer en el Señor, en oración, permanecer en el Señor, saber que Él tiene el control. Debemos de reconocer que no podemos hacer nada sin Él. Debemos de guardar su palabra, debemos de confiarle a Él toda nuestra vida. Debemos de confiarle el control. Debemos de confiarle el control a Él. Debemos de confiarle a Él todo lo que somos. Rápido. Gracias. Traté de conseguir a los niños más pequeños que pude, pero...
¿Cuántos tuvieron uno de esos cuando estaban pequeños? Ninguno de ustedes, porque no son tan pequeños, ¿verdad? Esos no son tan viejos. Allá en Monterrey, pues poníamos dos pedazos de madera y le poníamos unas llantas de patines, cortábamos los patines, una cegueta y agarrábamos la madera, le poníamos ahí los tuercas y entonces nos dejábamos venir de la colina ahí en la calle y más de unas rodillas peladas nos llevamos ahí. Pero pensando en eso, dice, Señor, ¿cómo puedo ilustrar esto para que entonces podamos entender que debemos de permanecer en ti? Mire, muy sencillo, nosotros tenemos la tendencia de tratar de controlar nuestra vida. Nosotros tenemos la tendencia de tratar de llevar el control. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando hemos estudiado la historia, ellos vieron las maravillas de Dios. Vieron cómo Dios abrió el mar, cómo ellos pasaron en seco, cómo el Señor estaba ahí en una nube, en una columna de fuego, los alimentaba. Y entonces Dios los venía guiando. Pero entonces cuando llegaron a esta parte difícil, que pasaron por muchas, y entonces ellos se rebelaban delante del Señor. Y ellos querían tomar el control. Y en una de esas dijeron, ¿sabes qué? No, los que están allá son gigantes, no vamos a poder con ellos. Y entonces Dios no los abandonó, pero dijo que vayan ustedes. Y se pudieron haber ahorrado 40 años en el desierto. Y sin embargo, ellos estuvieron errantes por el desierto. Y dijo el Señor, ninguno de ustedes va a entrar. Pero el Señor no los abandonó inmediatamente, sino que estuvo con ellos todavía mostrando sus maravillas. Estuvo con ellos mostrando sus maravillas ahí. Y entonces nuestra tendencia es, cuando el Señor nos va guiando, cuando el Señor va dirigiendo nuestra vida, cuando el Señor está escribiendo la historia, cuando llegamos a esos momentos difíciles, es como si le dijéramos, ¿sabes qué, Señor? Espérame tantito, mejor yo manejo, porque lo que viene se ve muy tenebroso. Entonces tomamos el control y la verdad es que empeoramos las cosas siempre empeoramos las cosas. Y nos damos cuenta de que lo mejor que puede haber es estar en el centro de la voluntad de Dios. Dejar que el Señor escriba nuestra historia, que a lo mejor no es lo que nosotros queremos, pero es lo que Él quiere para nuestra vida. Un ejemplo precioso de esto es de que Jesucristo, en los últimos momentos en los cuales Él se acercaba el tiempo en que iba a morir, Él estaba orando, pidiéndole al Señor que se hiciera su voluntad. Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? Dios, Padre, mejor no. Déjame entonces a mí tomar el control. Se hubiera bajado del carrito y Él hubiera hecho su voluntad. Pero sabía que esa decisión tenía consecuencias eternas que nos iban a afectar a nosotros. Y entonces Él le dijo, Padre, hágase tu voluntad, mas no la mía. Hágase tu voluntad, mas no la mía. Permanezcamos en el Señor. Hay que permanecer en el Señor y dejar que el Señor sea el que nos lleve, dejar que el Señor sea el que nos dirija. Y en esos días, cuando estaba pensando en esto, pensaba en mi vida, pensaba en la historia de mi vida, en las cosas que el Señor me ha permitido vivir, las cosas que el Señor me ha permitido hacer. Sencillamente me daba cuenta que esos tiempos, esos capítulos más oscuros de mi vida, fueron los capítulos donde yo llevaba aquí el control, donde yo iba tirando. Y yo sé que el Señor nunca me dejó, sé que el Señor siempre estuvo ahí, pero yo iba al frente. Muy claramente recibimos una instrucción de Dios. Mi esposa y yo dijimos, entonces, Señor, vayan para este otro lugar, vayan para este otro lugar. Y entonces yo, muy espiritual, muy religioso, decía, no, es que no puedo irme, no puedo dejar a esta gente sola, necesito estar en este lugar. Eso fue hace unos años, más de 6 años. Y entonces, necio, y entonces dijo, bueno, ok, tú quieres hacerlo, entonces vaya pues, pásale por ahí. Nos pudimos evitar tantos dolores de cabeza, tanto sufrimiento,
que al final, de donde llegué, al final, después de haber cruzado, llegué al mismo punto donde el Señor me quería llevar. Literalmente llegué al mismo punto donde Dios quería llevarnos a mi esposa. Pero Él nos ofreció llevarnos alrededor. Así literalmente nos ofreció llevarnos alrededor, pero dije yo no. Mi espiritualidad, dije no, yo no puedo hacerlo. Y entonces decidí caminar por donde el Señor no quería que caminara. Y solamente fue un tiempo de sufrimiento. Y obviamente aprendimos a estar más atentos a la voluntad de Dios. Pero cuando nos damos cuenta, cuando nosotros tratamos de dirigir nuestra vida, solamente vamos a llevarnos decepciones. Tanto era la dependencia de los discípulos a la dirección del Espíritu Santo, que a veces ellos querían ir a un lugar a predicar. Y usted diría, bueno, pues, oye, Jesús les había enviado a predicar a todos los lugares. Pero el Espíritu Santo decía, no, allá no vas a ir. Y ellos obedecían, no. Oye, pero allá también había necesidad. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ido y hubieran desobedecido al Señor? Hubieran estado haciendo su propia voluntad, aun y cuando estaban ellos creyendo que estaban sirviendo al Señor. Permanezcamos en el Señor. Debemos de permanecer en el Señor. Y yo no sé cuál es la situación en la que tú estás viviendo ahorita. Sé que nuestra historia la empezamos a escribir nosotros, y llega un momento en el cual tenemos este encuentro personal con el Señor, y entonces el Señor empieza a reescribir nuestra historia y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Sin embargo, como seres humanos tenemos esta tendencia de tomar el control y llevar las riendas de nuestra vida. Y yo no sé en qué situación estamos. Yo estoy en una situación en la cual tengo que dar pasos de fe, y estoy orando y pidiendo la dirección del Señor en mi vida y en la vida de mi esposa. Yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero ya estar preocupado por esta situación. Simplemente quiero que tú escribas el siguiente capítulo de mi vida. Que tú escribas lo que sigue para mí. Porque si yo me pongo a escribir, entonces voy a echar más. Imagínese usted que los que estuvieron aquí el Viernes Santo tuvimos una bonita experiencia, y el hermano Carlos empezó a pintar ahí muy lindo. ¿Cuántos de ustedes sintieron ese deseo? Decir, hermano, espérame, déjeme tantito, déjeme yo seguirle. Ahí déjele ahí, yo le sigo. Voy a seguirle, voy a terminar lo que usted empezó. ¿Cuántos, levanten la mano, cuántos sintieron ese deseo? ¿Por qué? Porque sabíamos que Él era el mejor que lo podía hacer. Sabíamos que Él tenía un plan. Sabíamos que Él tenía en la mente lo que iba a hacer en ese cuadro. Y le dimos la oportunidad de empezar y de terminar. Y a veces la historia de nuestra vida se ve como que toda así, trazos por aquí, trazos por allá, como que, oye, ¿por qué? Es como si nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Hazte un ladito, déjame seguirle ahí déjale. Yo le sigo, y empezamos nosotros a poner los trazos. Y entonces empezamos a prácticamente echar a perder lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Me entiende? El Señor desea que usted le confíe a Él, que le confiemos a Él lo que sigue. Yo no sé qué es lo que sigue para usted, yo tampoco sé lo que sigue para mí. Pero cualquier paso que yo quiero dar, lo quiero dar en el Señor. Cualquier decisión que quiera hacer, que vaya a tomar, la voy a tomar en el Señor. Y para eso necesitamos dos cosas. Por eso iba también al libro de los Hechos. Dos cosas: oración, orar. Necesitamos estar en oración, permanecer en el Señor, estar en su presencia. Ustedes conocen el viejo truco, no sé, de la bolsa de arroz. Cuando usted quiere sacarle la humedad a algún electrónico, a algún celular que se cae o algo, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Lo echan en la bolsa de arroz y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el arroz absorbe la humedad. Este reloj que tengo
de los pocos que me quedan, porque otro día los regalé, que me dijeron, me lo empezaron a pedir, yo les había dicho, así que si alguien necesita uno, no tengo un par ahí más, así que si alguien necesita uno, avíseme. Pero supuestamente dice aquí que resiste hasta 50 metros bajo el agua, y yo nunca me he metido a nadar con él, siempre lo pongo a un lado. Bueno, hace mucho que no voy a nadar, pero simplemente que cuando me lavo las manos lo pongo a un lado, pero hace unos días yo creo que le entró agua y entonces empecé a ver la humedad ahí. Y entonces fue y lo puse yo ahí donde le diera el sol, y entonces como que se le quitó, pero después volvió, y entonces dije, me desesperé, dije, ay, me acordé de la bolsa de arroz, porque a alguien se le cayó un celular ahí en la casa y tenemos una bolsita por cualquier cosa. Y entonces fui, busqué y la puse ahí y la dejé todo un día, y eso simplemente lo resolvió, ya no hay ningún tipo de humedad. A veces nosotros queremos que el Señor nos dirija, y si yo lo deseo, yo quiero, pero solamente se queda en la intención. Todos lo queremos, todos lo deseamos, todos queremos que el Señor nos dirija nuestra vida, pero para poder dejar que el Señor, tenemos que permanecer en el Señor, tenemos que estar en la voluntad del Señor, tenemos que estar ahí rodeados de su presencia, y tenemos que orar y tenemos que buscar al Señor. Y para poder saber cuál es la dirección de Dios en nuestra vida, entonces tenemos que encontrarla aquí, en su palabra. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer el siguiente paso, queremos saber qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que leerla, tenemos que aprender su palabra, tenemos que dejar que el Señor nos hable. Escuchaba a un pastor enseñar y decía, en ocasiones estamos esperando que el Señor nos muestre señales en el cielo, o de tener un sueño. Señor, háblame por favor en un sueño, revélame qué es lo que quieres que yo haga. Y entonces las personas sueñan algo, pero a veces sueñan porque cenaban mucho. Entonces, si el Señor ya nos habló en su palabra, y dice, bueno, pero ¿cómo siente usted entonces que el Señor le habla a usted? Bueno, lo que hacemos es que oramos y leemos la palabra de Dios, y entonces el Señor nos trae a la mente algún pasaje, nos trae a la mente alguna palabra, y entonces sentimos que el Señor nos está dirigiendo a esa dirección. A todos nos gustaría escuchar la voz audible del Señor, ¿cierto? Sin embargo, Él ya habló, su palabra está aquí. Permanezcamos en el Señor. Permanezcamos dentro de la voluntad del Señor, permanezcamos ahí dentro de ese carro, dentro de la voluntad del Señor, y dejemos que sea Él que nos dirija. Desea Él que, así como Él dirigió a la iglesia, a los primeros cristianos, ellos pasaron por persecución, pasaron por muerte, pero al final de cuentas ellos tuvieron éxito, porque entonces usted y yo estamos aquí en este momento con su palabra. Así el Señor desea llevarnos a su presencia, desea que estemos con Él un día. El Señor ya ha trazado un camino, y a veces nosotros queremos irnos por otro camino, y solamente vamos a experimentar sufrimiento. Y yo no estoy diciendo que el camino del Señor es solamente todo felicidad y todo lleno de rosas. No, el Señor también quizá nos va a llevar por valles oscuros, como dice el Salmo, pero dice, pero tú estás ahí conmigo, tú estás ahí conmigo. Yo prefiero estar con el Señor ahí en medio de la necesidad y dejar que Él sea el que me diga, a solamente irme por otro lugar, como lo he hecho antes. Lo que he experimentado solamente es sufrimiento y decepción. Pero cuando he experimentado sufrimiento, cuando he experimentado necesidad, pero estoy en la voluntad del Señor, lo único que trae a mi vida es fortaleza, fortalece mi fe y mi confianza en Él. El Señor quiere que permanezcamos en Él, permanezcamos en la oración, permanezcamos en su palabra y le confiemos el resto de nuestra vida, el resto de la historia, el siguiente capítulo, y que Él sea el que lo escriba, y
que sea que haga nuestra voluntad en nuestra vida y no nuestra voluntad. Así que sé que todos pasamos por tiempos difíciles, pero si el Señor te está hablando en este momento, si sientes que el Señor te está pidiéndote que tú confíes en Él, no importa la situación en la que tú estés, yo te invito a que tú lo hagas, que solamente confíes en el Señor, que solamente dejes tus cargas ahí y ya no las sigas cargando, simplemente confía en el Señor todo. Deja la pluma a un lado. Tenía una maestra que cuando quería enseñarnos algo, cuando quería que pusiéramos atención, decía todas las plumas abajo, y ella no decía nada hasta que todos los lápices y plumas estuvieron ahí un poquito. Y entonces, ok, ahora sí pongan atención. Pues empezaba ella a enseñar. Ya no estamos tan aferrados ahí queriendo hacer nuestra historia, así, ¿sabes qué? Cálmate, espera, tranquilo, yo la voy a escribir, yo la quiero escribir. Bueno, vamos a orar. Quiero que terminemos con un tiempo de oración. Y quiero abrir este lugar. Si alguno de mis hermanos, estamos aquí en confianza, si alguno de mis hermanos necesita oración o quiere venir delante del Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero seguir intentando escribir mi propia historia. Yo sé que tú me has rescatado, pero tengo esa tendencia de tratar de hacer mi voluntad. Señor, simplemente vengo a rendirme a ti. Señor, te entrego el control. Si quiere pasar aquí al frente, lo puede hacer. Si quiere arrodillarse en su lugar, lo puede hacer. Si quiere orar así como está, hágalo. Pero eso es entre usted y el Señor. Eso es entre usted y el Señor. Y quieren venir de rodillas, pueden pasar aquí. Quieren venir de rodillas, eso es entre usted y el Señor. Eso es entre usted y el Señor. Solamente Dios sabe. Padre, Él pueda seguir aprendiendo tu palabra, que pueda Señor seguir confiando en ti en través de la oración. Señor, dirígeme de su vida. Señor, dirígeme en todo lo que hace con su familia, con sus negocios. Que Padre pueda estar listo y presto para escuchar tu voluntad, para escuchar tu voz. Señor, si Él está frente a una decisión difícil en su vida, frente a una decisión que tiene que tomar, te pido que tú, Señor, tomes el control y le des a Él la paz y la tranquilidad. Escribe, Señor, su historia. Escribe tú, Señor, el resto de su historia. Y haz, Señor, en su vida lo que tú quieres hacer. Haz, Señor, en nuestras vidas lo que tú quieres hacer, Señor. Lo pongo en tus manos, Padre, y confío en eso, Señor. Señor, viene ante ti, enseñar, rendirse por completo a tu voluntad. Señor, puedas saber que se confía y permanece. Tú, Señor, le vas a llevar cuando tú necesitas. Y aunque pase por momentos de dificultad, tú vas a estar ahí. Y tú has prometido que si permanecemos en ti, tú vas a permanecer en nosotros. Y Señor, mi hermano te puede entregar el control de su vida y puede, Señor, depositar su confianza en ti y dejar de intentarlo quizá con sus propias fuerzas, sino que el Señor lo haga en el
nombre de Jesús. Te pido que si tiene que tomar alguna decisión importante en su vida, hazlo, Señor, por favor, preocupado o oración. Te pido, Señor, que tú toques esta situación. Que tú le des paz, que tu Señor le permita saber que tú eres, Señor, el dueño de nuestras vidas y tú vas a hacer una obra en su vida. Para que tú vas a escribir, Señor, su historia. Tú, Señor, le vas a empezar o le vas a seguir escribiendo. Te pido, Señor, que tú hagas tu voluntad en su vida. En nombre de Jesús. Señor, se mantenga en el centro, que pueda permanecer en ti, que puedas, Señor Jesús, saber que tienes, Señor, planes para su vida, planes para bendecir, planes, Señor, para que pueda servirte. Te pido, Dios, que, Señor, abra las puertas para que Dios pueda saber en esta dirección que tú vas a hacer. Te pido, Señor, que pueda, Señor, permanecer en la oración, permanecer en tu palabra, que pueda permanecer en ti y poner toda su confianza en cada día. Dios mío, Dios mío, tu voluntad, Señor, pueda hacer luz. Señor, escuchas y conoces la situación en la cual cada uno de nosotros estamos. Y si algunos de mis hermanos que están aquí, que quizá han orado en su lugar pidiéndote, Señor, que tú tomes el control de esa situación en la que se encuentran, te pido que tú lo hagas, Dios. Que quites la ansiedad, quites, Señor, la preocupación, que nos dé la seguridad de que tú estás ahí, de que si permanecemos en ti, tú permaneces en nosotros, de que si permanecemos en ti, te buscamos a través de la oración, a través de tu palabra, tú, Señor, vas a permanecer en nosotros y nos vas a llevar, Señor, nos vas a conducir, nos vas a guiar y te vamos a seguir por el resto de nuestra vida. Y Padre, perdónanos por las veces que hemos querido y hemos incluso dirigido y hecho nuestra voluntad. Gracias porque no nos has abandonado. Te pido, Señor, que tú, Padre, nos dirijas. Y también quiero pedirte si hay alguien aquí que Dios sigue aún escribiendo su historia, su propia historia, y no te ha reconocido a ti como el autor, el mejor, el único que puede escribir la historia de nuestra vida. Te pido que tú hables a sus corazones, que les permitas saber que, Señor, confiar en ti, confiarte, nuestra vida es la mejor decisión que podemos hacer. No seguir una religión, no seguir a un líder, sino seguirte a ti, Jesús, que tú tomes ese control de sus vidas. Si aún no han experimentado, habla a sus corazones, hazles sentir que, Señor, la mejor decisión es confiarte en ti y poner nuestra vida en tus manos. Que en este día tú empieces a reescribir su historia también. Y, Señor, hágase en nuestra vida, en nuestra iglesia Génesis, tu voluntad. Ayúdanos a permanecer en ti como lo hacía la iglesia. Los primeros cristianos permanecían no solamente en comunión los unos con los otros, sino permanecían en ti en oración, permanecían en tu palabra. Ayúdanos, por favor, que no solamente sean los domingos, sino que sea verdaderamente cada día de la semana que estemos en comunión. Te pido, Padre, que
nos bendigas. Bendice, Señor, a cada familia. Bendice este tiempo que vamos a tener también de compañerismo en el cual vamos a compartir los alimentos con el propósito, Señor, de bendecir a tu iglesia. Padre, te pedimos de una vez por los alimentos, Señor, que tú los bendigas, que, Padre, sean de provecho para cada uno de nosotros. Dios mío, dirígenos en todo momento. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado,